muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vale, perfecto, buenos días otra vez para todos. Bien, ¿qué tal estuvo el taller? ¿Cómo les fue? Bien, profe. ¿Algún problema en particular o en la entrega o alguna otra dificultad? Pues personalmente no. Todo bien. Por mi lado también todo bien. Vale, perfecto. Bueno, entonces igual, ahí ya vamos más o menos viendo la dinámica, que sería pues ir trabajando pues una parte teórica, una parte práctica, dependiendo de cómo nos rindan el tiempo, pues puede ser una clase y una clase o puede ser un poquito más, ¿listo? Y bueno, ahí ya pues vamos mirando cómo vamos subiendo esos archivos, ¿listo? Listo, profe. Bien. Voy a apagar aquí. ¿Listo? Entonces, el día de hoy pues continuaríamos con otra parte que corresponde al primer módulo del curso, que recordemos se denomina error y aritmética de computador, ¿sí? Entonces, en la clase anterior o en la semana anterior, estuvimos trabajando principalmente lo que tiene que ver con aritmética de computador. Estuvimos hablando pues de algunas representaciones numéricas que nos sirven como base para entender cómo los sistemas de cómputo almacenan almacenan la información y luego la procesan, ¿sí? Entonces vimos el estándar IEEE 754 como la manera en la que son los sistemas de cómputo los que almacenan la información, ¿sí? Y ahora pues vamos a complementar ese módulo con algunos conceptos que tienen que ver con el error que se comete pues, en diferentes cálculos, ¿listo? Bien, entonces, para entender un poquito el error, o para cuantificarlo mejor, vamos a hablar un poquito de cifras significativas, ¿listo? No sé si algunos de ustedes hayan escuchado o conozcan un poquito sobre cifras significativas o nunca han tenido la posibilidad de trabajar con ese concepto. Profe, pues en sí, concepto sí, creo que lo he escuchado en química. No me acuerdo muy bien, pero sí, sí lo he trabajado. Ok, de lo que han trabajado más o menos, ¿qué recuerdan? ¿O qué creen a qué creen que hace referencia el término o el concepto de cifras significativas? Ese es la cifra más a la izquierda. ¿Aló? Qué pena, no les pude escuchar bien. Es la cifra más a la izquierda de un número binario o de cualquiera. La cifra más a la izquierda. Bien. ¿Alguien más tiene alguna idea? O sea, son los números decimales que no contienen el cero, ¿verdad? Más o menos, ¿algo más? Pues más o menos creo, profe, que es las cifras más relevantes o las que más importan después de la coma del decimal. Un poquito más cerca. No sé si alguien más tiene algo por decir. Bueno.
Bueno, realmente las cifras significativas no tienen mucho que ver en sí con las cifras decimales. Usualmente se asocian, pero no están directamente relacionadas. Y las cifras significativas tienen que ver con la cantidad de dígitos o la cantidad de bits, si ya estamos hablando de números binarios, que podemos utilizar con confianza. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hacemos o qué hace referencia a ese término de con confianza? Entonces resulta, imaginémonos cualquier instrumento de medición, nos entrega un valor, pero debe expresarlo con un número finito de números, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en la diapositiva el ejemplo donde vamos marcando la velocidad de un vehículo. Entonces, digamos, asumiendo que es en kilómetros por hora, nosotros vemos por acá la aguja que marca la velocidad y la vemos antes de la línea que marca el 50, ¿cierto? Pero, ¿con qué precisión podemos decir que está marcando la aguja esa velocidad? Profe, ¿cómo así? ¿Con qué precisión? O sea, aquí miremos, por ejemplo, lo que está aquí. ¿Cómo podemos decir nosotros la velocidad son 50, son 48, son 49 kilómetros por hora? O eh, podemos utilizar aún más cifras, podemos decir que son, por ejemplo, 48.5, 48.8 o 48. Bueno, aquí hay una cifra que tiene 5 decimales, ¿sí? Si vemos, si bien vemos todos esos números son bastante cercanos, pero ¿hasta cuál de todas estas cifras, digamos, nosotros podemos estar seguros sí, podemos estar seguros de que estamos en lo correcto? Entonces, a eso hace referencia las cifras significativas. En este caso, nosotros podemos ver de pronto por las líneas que quizá hasta la segunda cifra, o sea, el 4 y el 8, podemos estar relativamente confiados de que ese valor está correcto o es correcto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, hablaríamos de dos cifras significativas, porque son dos números los que nos expresan con, con toda certeza, asumiendo también que el instrumento está calibrado correctamente, que ese es el valor. Cualquier otra cifra que yo incluya no me va a garantizar que ese es el valor. Entonces, en ese caso, por ejemplo, este 48.8644.9 puede ser igual de válido que ese 48.9 o que ese 48.85. Sí, no existe forma con este instrumento de decir esas cifras me están indicando un valor adecuado. Si miramos acá, más abajo, donde vemos el kilometraje, podemos ver hasta 6 dígitos, ¿sí? Pero fíjense que este está aquí como cambiando, como que no ha terminado de redondear. Entonces, nosotros podemos estar seguros de que la medida va a estar entre 4 y 5, bueno, completa, pero la última cifra va a estar entre 4 y 5, pero las otras no podemos estimarlas con certeza. Entonces, ese número de cifras que nosotros sí podemos decir con certeza es lo que hace referencia a las cifras significativas. ¿Qué implicaciones tienen esas cifras significativas dentro del estudio de los métodos numéricos? Entonces, básicamente nos permiten dos cosas. Primera, como aparece ahí, especificar la confiabilidad de los resultados. Entonces, eso nos permite decir hasta qué tanto o qué tan exacto es un valor, ¿sí? Si tenemos pues muchas más cifras significativas, esperaríamos que podamos expresar con mayor exactitud un resultado, pero también nos permite representar una cantidad específica con un número finito de dígitos.
¿Qué quiere decir? Seguramente la velocidad en este caso, por ejemplo, va a tener incluso más cifras decimales que lo que aparece aquí, ¿sí? Puede tener incluso infinitas cifras decimales. Sin embargo, para nosotros es poco práctico manejar números con tantas cifras cuando a veces lo que necesitamos es simplemente una información un poquito más general o más genérica. Digamos que incluso redondeando o acercando ese valor a 50, nosotros podríamos tener una respuesta satisfactoria dependiendo del contexto. Si yo necesito solamente tener una velocidad aproximada, en este caso del vehículo, yo puedo quedarme con el valor de, estoy por debajo de los 50, no me interesa si ese por debajo es 1 o 2 o qué tan exacto es en ese sentido el kilometraje, bueno, la velocidad. Y otros números, otras cantidades que se pueden representar con un número finito de dígitos son de pronto números especiales, números irracionales, ¿sí? Que sabemos que tienen una cantidad infinita de cifras decimales y obviamente nosotros no podríamos representarlo dentro de, bueno, ni siquiera podríamos nosotros de pronto escribirlo porque pues no tiene mucho sentido, mucho menos hacer operaciones con ellos. Incluso, así tengo un número finito de dígitos, a veces nosotros necesitamos hacer aproximaciones con menos cifras de las que esperamos. Ustedes recuerdan que vimos que el estándar IEEE, bueno, alcanzamos a revisar dos tipos de precisión, la precisión simple y la precisión doble, ¿sí? Entonces, con la precisión simple podemos garantizar unas 7 cifras significativas. ¿Eso qué quiere decir? Que los números van a estar representados más o menos de esta forma. 7 números, ¿sí? Obviamente con su estructura en notación científica. Y pues con esa precisión podemos alcanzar un rango de entre 1.17 por 10 a la menos 38 y 3.40 por 10 a la 38 con esa cantidad de 7 cifras significativas. La precisión doble tiene, bueno, casi o más del doble de cifras significativas. El rango se amplía bastante, ¿sí? Vemos que el orden es desde 10 a la menos 308 hasta 10 a la 308 y, repito, con 15 cifras significativas. O sea que en cierta forma iríamos variando aquí números con 15 cifras uno por uno, aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso utilizando estos estándares que están diseñados para cálculos computacionales, podemos tener cantidades que no se pueden representar exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas cantidades que no podemos representar? Bueno, los números que no se pueden representar, o bueno, más bien, los números que se pueden representar exactamente, los denominamos números de máquina. Todos los números que podamos representar en alguna de estas precisiones, dependiendo de la arquitectura, los vamos a llamar números de máquina. Esa separación depende, digamos, de la última cifra significativa, pero como nosotros tenemos acá un exponencial, un exponente asociado a la base, ¿sí? Entonces, esa separación se hace no uniforme. Vamos a tener separaciones diferentes en distintas escalas. ¿Alguien dijo algo? Perdón. No, profe. Ok. Bueno, entonces les decía, esa separación entre esos números no necesariamente es uniforme, es decir, no necesariamente todos los números están separados a la misma distancia. Y además,
operar con esos números, no nos entrega necesariamente otro número de máquina. Entonces, si nosotros vamos a representar una cantidad que no podemos representar exactamente, simplemente lo aproximamos a uno de los números de máquina más cercanos. Y cuando estemos haciendo operaciones con esos números, en algún momento vamos a tener cifras que no podemos representar, entonces también lo vamos a tomar como uno de los números de máquina más cercanos. Entonces, para dimensionar ese problema o esa situación, vamos a ver este ejemplo con menos cifras, una cantidad que nosotros podamos de pronto manejar manualmente. Y tenemos que, bueno, se quiere hacer esta operación, 357,8 por 213,9. Si nosotros hacemos la operación completa, llegamos a este resultado, 76.533,42. Sin embargo, si quisiéramos hacer esa misma operación utilizando una calculadora que me diga, solo manejo 3 cifras significativas, ¿sí? Bueno, los sistemas de cómputo manejan la notación científica asociada al estándar IEEE. Entonces, lo que vamos a hacer es tener algo así. Con 3 cifras significativas, yo tomo las 3 primeras, ¿sí? 357, en este caso, desplacé la coma para poderlo expresar como un número exponencial. Bueno, como un número en notación científica mejor. Entonces tenemos 357, lo pasamos acá, como 3,57 por 10 a la 2. Y este número, tomamos el 213 y lo convertimos en 2,13 por 10 a la 2. Digamos que en este ejemplo, estos serían los números que no podemos representar en la arquitectura y estos serían los números de máquina, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar estos números exactamente, tomamos estos números de máquina cercanos y operamos entre ellos. El resultado nos va a dar, por supuesto, con más cifras de las que aparecen acá. Sin embargo, como no podemos tampoco representar ese resultado con toda la cantidad de cifras que aparecen, solamente tomamos las 3 cifras significativas de las que podemos utilizar y representamos el número de forma aproximada. Entonces, comparando acá, vemos que evidentemente estamos cometiendo un error. Este número, 7,6 por 10 a la 4, es básicamente 76.000. Por lo tanto, nada más en esta operación, con esta arquitectura y con este número de cifras significativas, tendríamos una diferencia de 533,42. ¿Sí? Ese sería el error que estamos cometiendo. Vale, no sé si hay alguna pregunta o si queda más o menos claro con ese ejemplo. Profe, ¿cómo sabemos cuáles son los números de máquina? O en todos los ejemplos son solamente 3 cifras significativas. No, yo estoy explicando es lo que hace el sistema de cómputo cuando hace una operación con números que no puede representar. Eso a veces es invisible para nosotros porque imagínense, si estamos trabajando, generalmente lo hacemos con precisión doble. Y precisión doble tiene 15 cifras significativas. Para nosotros, a veces nosotros ni siquiera leemos esas 15 cifras significativas. A veces con 4 o 5 ya tenemos más que suficiente. Y por eso para nosotros es casi transparente esa operación. O sea, no podemos distinguir de pronto que se esté cometiendo o si se comete algún nivel de error. Esto simplemente pues es un ejemplo como para ilustrar lo que estaría pasando en caso de que tengamos cantidades que no se pueden representar exactamente. ¿Listo? Profe, una pregunta, y bueno, digamos, el número que no se puede representar siempre se pierde, o sea, nunca se redondea, o sea, ¿sí me entiende? Ok, O ahí sea, quería, sí, yo lo entiendo. Ahí quería que llegáramos. Fíjense que acá yo lo que hice fue arbitrariamente cortar, de hecho así se llama, corte,
ese número que no podemos representar. En este caso tenía 357,8 y arbitrariamente corté el 8. Lo mismo hice acá con 213,9. Arbitrariamente corté el 9. Entonces, hay sistemas de cómputo que lo hacen de esta manera. Fíjense que pues el error, bueno, vamos a ver que no es tan grande, pero sí es grande. Pero hay otros que lo hacen de la otra forma, es decir, aproximando o redondeando el número al verdadero número de máquina más cercano. Entonces, en este caso, tendríamos 3,57. Entonces, aquí yo podría representar 3,57 y 3,58. Este sería el número de máquina anterior a este. Pero este número estaría entre estos dos, ¿sí? 357,8, pero está más cerca de este número. Entonces, digamos que lo más acertado para tratar de minimizar ese error sería buscar ese redondeo hacia el número de máquina más cercano. Lo mismo haríamos acá, en vez de cortar ese coma 9 o ese 9, lo que hacemos es redondear a la más cercana. En ese caso sería 2,14 por 10 a la 2. Y fíjense que ya el resultado, aunque se comete aún un error, se hace pues más pequeño ese error. En ese caso el error sería de 133 y no de 533, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Sin embargo, no quiere decir, ¿sí? ¿Cómo sabemos, o sea, con cuáles números se puede redondear? Digamos, si es 357,4. En ese caso la operación de redondeo tomaría 3,57, porque ese número 357 está más cerca, bueno, 357,4 está más cerca de 3,57 por 10 a la 2. ¿Listo? Entonces, cada sistema de cómputo debe tener su regla de redondeo. Profe, y en el caso de que fuera como 5, ¿ahí elijo yo o...? Bueno, como estamos hablando de sistemas de cómputo, cada uno debería tener su forma de tomar la decisión. Entonces, digamos que lo aconsejable es que ese coma 5 se aproxime al número par. Entonces, en este caso, si es 3,57,5, se aproximaría a 3,58. ¿Sí? Si fuera 3,56,5, entonces iría a 3,56. Pero eso es, digamos, una forma de, digamos, como un consejo, no es necesariamente una regla. Entonces, cada cantidad o cada sistema, digamos, cada arquitectura podría definirlo y pues entonces podría decir hasta el 5 exactamente, yo lo tomo como el anterior, ¿sí? Pero entonces eso ya pues es muy específico de cada arquitectura. Profe, ¿Sí? yo no entiendo la parte que usted dice que estamos cometiendo un error. Listo. Estamos haciendo esta operación, 357,8 por 213,9. Si la hacemos con todas sus decimales, la respuesta es 76.533,42, la que está aquí en rojo. Bueno, en el cuadrito rojo. Sin embargo, al utilizar solo 3 cifras significativas, la cantidad o, digamos, el resultado de esa operación es eso que está aquí. 7,6 por 10 a la 4, que realmente es 76.000. Entonces hay una diferencia con respecto a esta respuesta de 533. Y pues ya utilizando el redondeo nos acercamos un poco más y tenemos 76.600, pero todavía hay una diferencia con respecto a este resultado. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que estamos cometiendo un error. Estamos no en el valor exacto que esperábamos, sino en un valor aproximado. Listo, profe, gracias. Bien.
Ahora, ¿cuál de estas formas, o bueno, estas formas son correctas o incorrectas? Aplicar el corte o el redondeo. Pues no es que sean correctas o incorrectas, sino que depende de para qué las necesitamos, porque puede que para cierta aplicación necesitemos más precisión que en otras, supongo. Sí, básicamente esa es la respuesta. No son correctas o incorrectas. Sin embargo, es la herramienta con la que contamos, digamos, en ese momento. No hay forma de utilizar una calculadora que tenga más cifras, que me permita representar esa operación con una cifra, con un número de cifras significativa más grande, que me dé una exactitud más alta. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que sean correctas o incorrectas, simplemente es la forma en la que nosotros podemos representar una operación ya con una cantidad limitada de cifras significativas. Digamos, a la larga eso es lo que pasa en los sistemas de cómputo cuando utilizamos cantidades ya con muchas cifras significativas. Usualmente no somos nosotros los que las ingresamos, sino a partir de las operaciones que se calculan, van generando esos números con muchas cifras significativas y en algún momento pues van a tener que hacer este tipo de operaciones porque no hay manera. Entendamos que a pesar de que las representaciones que vimos pues tienen un rango bastante amplio en los cuales se puede trabajar, de todas maneras no son infinitas. Entonces, evidentemente hay números que no van a poder representar exactamente y van a tener que recurrir a este tipo de técnicas de ya sea redondeo o corte para tomar un número que sí puedan representar y que digamos que se aproxime al número que deberían estar representando. Bien, entonces vamos a revisar ahora sí conceptos básicos relacionados con el error. Entonces nosotros hemos estado hablando de qué tan preciso o qué tan exacto es un valor. Realmente estos conceptos están asociados a todas las aproximaciones que yo haga para encontrar, o para estimar mejor, un valor verdadero en un contexto determinado. Imaginémonos que ese valor verdadero es el centro de un arco, ¿sí? de un blanco, y nosotros con cada dardo que tiramos, con cada dardo que lanzamos, estamos tratando de hacer una aproximación. Si nosotros somos exactos, ¿sí? Vamos a estar en alguna de estas dos opciones. Es decir, vamos a estar alrededor del centro, que es el que realmente nos interesa, en la medida en la que vayamos lanzando diferentes dardos, y vamos a estar cercanos, o vamos a estar alrededor mejor, del verdadero valor o del que queremos obtener. Cuando ya no somos exactos, ¿sí? Tenemos un sesgo que nos lleva lejos de ese valor central. Estos son los casos que tenemos aquí a la izquierda. Pero también tenemos el otro concepto que es precisión. Y precisión ya no está relacionada con el valor verdadero o con el centro al que queremos buscar, sino con qué tan cercanos van a ser mis lanzamientos cada vez que yo los repita. Entonces, si yo voy a hacer 10 lanzamientos, yo soy más preciso en la medida que mis lanzamientos tiendan a estar más concentrados en un punto. Entonces, en este caso, las dos de abajo serían las opciones con mejor precisión, porque los puntos o los intentos están más cercanos entre sí. Entonces, yo podría estimar que ese resultado en cualquiera de estas dos circunstancias va a estar en un rango limitado de valores.
No importa que aquí en este caso, por ejemplo, nos alejemos del centro, no deja de ser igual de preciso. Obviamente lo que nosotros buscamos con los métodos numéricos es tener o contar con ambos conceptos, tener una buena exactitud y una buena precisión. Entonces, los métodos deben ser exactos en el sentido de que se aproximen bastante a la solución o al valor verdadero que buscamos, pero deben ser lo suficientemente precisos para que si yo ejecuto varias veces el mismo algoritmo y busco la misma solución con diferentes iteraciones, tendría que llegar a resultados muy similares. Aquí está lo que les decía de redondeo y corte, ¿sí? Entonces, hasta las cifras significativas son las que nos introducen esos conceptos de exactitud y precisión, porque evidentemente no vamos a poder tener la misma cantidad o la cantidad exacta. Entonces, por supuesto que vamos a tener variación en diferentes intentos o en diferentes aproximaciones. Y además, precisamente estas opciones o estas, no digamos técnicas, sino estrategias de corte y redondeo también nos ayudan a que ese error pues siempre esté presente dentro de los diferentes cálculos. Aquí está pues la definición que les daba de corte, que simplemente es eliminar las cifras que no podemos representar. Este es el caso de pi, representado con 5 cifras significativas, ¿sí? Contando la primera y las 4 decimales. Con el corte, yo simplemente elimino las que no puedo representar, mientras que con el redondeo utilizo esa primera que voy a eliminar para actualizar o para representarme de mejor forma la última que sí puedo representar. Aquí pues, ¿sí? Una pregunta, ¿en cada caso se pueden representar, o sea, diferente cantidad de números? ¿Cómo así? O sea, como por ejemplo aquí, que solo se puede representar 5 dígitos. O sea, ¿en todos los casos va a ser así? Digamos, cuando nosotros hacemos los cálculos de forma manual, y no sé si ustedes lo habrán visto de pronto en sus cursos de física o de química que les pedían utilice tantas cifras significativas asociadas usualmente a los instrumentos de medición. Entonces, uno puede determinar el número de cifras significativas con las que puede operar. Sin embargo, para nosotros, el concepto está más enfocado hacia entender por qué se producen esos errores, digamos, ya a nivel de computacional. Entonces, nuestros sistemas de cómputo ya vienen definidos con una arquitectura específica que tiene precisamente una cantidad de cifras significativas que puede representar. Sí, pero si lo hablamos aquí manualmente, sí, para nosotros casi que en cada contexto sería una cantidad diferente. Listo, profe. Ok. Bien. Acá en la gráfica lo que vemos es como una especie de escala que nos representaría el estándar o digamos la cantidad de números que puede representar un sistema de cómputo. Cada lineecita me estaría representando un número de máquina. Entonces fíjense que en la medida en la que nos acercamos a cero, esos números están más pegaditos, pero en la medida en la que nos alejamos y el número se hace más grande, pues esa separación entre números de máquina también se hace más grande. Digamos, esto en cierta medida es bueno, porque el hecho de yo trabajar con números más grandes, a veces las cantidades que yo desprecio, pues son grandes también, pero no significan tanto. Por ejemplo, si nosotros habláramos incluso de dinero, si hablamos de la cantidad que de pronto utilizamos en el día a día,
casi que nos interesaría saber hasta cuántos 100 pesos y cuántos 50 pesos estamos gastando, ¿sí? Sin embargo, si habláramos de presupuestos, de proyectos a nivel nacional incluso, donde se hablan de miles de millones digamos, de pesos o incluso billones, ¿sí? Casi que hablar de 10.000 pesos, de 100.000 pesos, de 1.000 pesos o menos, pues no es muy relevante. Entonces ahí, eso es más o menos esa analogía, ¿sí? Entonces cuando yo estoy trabajando con números pequeños, casi que cada cantidad pequeña también cuenta, mientras que cuando trabajo con números grandes, las cantidades más pequeñas pues ya no suelen ser tan pequeñas. Y además, aquí alcanzamos a ver gráficamente los conceptos de redondeo y corte. Más o menos sobre escalas de 10, uno podría garantizar que las separaciones entre esos números de máquinas son iguales, ¿sí? Entonces, digamos, si estamos acá, si volvemos al ejemplo, esta separación, 357, 358, 359 por 10 a la 2, van a ser iguales. Hasta que yo llegue a 9,99 por 10 a la 2, y el siguiente va a ser 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Ahí ya las diferencias empiezan a ser más grandes, en escalas de 10. Entonces, si nos miramos acá, vamos a tener que con el corte, cualquier número que esté en esta zona sombreada se va a ir para este número de máquina que estamos representando acá, que sería X. ¿Sí? Aquí tenemos X menos delta X, aquí tendríamos X, y aquí tendríamos X más delta X. Entonces, con el corte, desde aquí hasta antes de esta lineecita, nosotros decimos esto pertenece a este número de máquina. Mientras que con el redondeo, la X, que sería esta tendríamos X menos delta X, X más delta X, me va a representar hasta cierta cantidad. Entonces sería delta X medios para adelante, delta X medios para atrás. Por supuesto, ahí teniendo la salvedad de qué pasa con el número exacto, con la mitad exacta. ¿Listo? Entonces, repito, eso pues ya depende de cada arquitectura, aunque digamos que es común decir aproxímese al número par o de pronto al número anterior. Ahora sí vamos a hablar exactamente, bueno, exactamente no, de lo que realmente le da el nombre a este módulo, bueno, aparte de este módulo que es el error. Entonces vamos a ver un par de definiciones asociadas a ese error y son cómo definimos nosotros lo que es un error absoluto y un error relativo. Entonces, el error absoluto simplemente es la diferencia entre el valor verdadero, el valor real, el valor teórico, como ustedes quieran denominarlo, o dependiendo del contexto como se quiera denominar, y el valor que nosotros estamos aproximando. Entonces, esa diferencia, así, tal cual, es lo que nosotros conocemos como error absoluto. Volviendo al ejemplo, el error absoluto sería simplemente tomar cualquiera de estas dos aproximaciones y tomar la diferencia con la respuesta que nosotros sabemos que es correcta. Si queríamos comparar errores ya en contextos un poco más distintos, más alejados, lo que solemos hacer es tomar errores relativos. Entonces, ese error relativo corresponde a tomar el error absoluto, es decir, la diferencia entre el verdadero y el aproximado, y dividirlo o normalizarlo entre la cantidad del valor verdadero. A eso le podemos multiplicar el 100% y tendríamos un error relativo porcentual. Entonces, básicamente, esas son las definiciones de error absoluto y relativo con las que vamos a estar trabajando. ¿Qué pasa? En la mayoría de veces, cuando nosotros aplicamos un método, cuando nosotros hacemos una aproximación, pues es claro que no conocemos el valor verdadero.
Entonces, lo que solemos hacer es que como hacemos procesos iterativos, es decir, ejecutamos las mismas acciones varias veces hasta acercarnos a lo que creemos una buena aproximación, entonces en esos contextos el error lo calculamos en función de los valores obtenidos en cada aproximación. Esta pues es una forma alternativa de estimar. Aquí ya empezamos a hablar de estimación del error, no del error como tal. Y depende de si nuestros algoritmos o si nuestros métodos convergen hacia un valor para que este error se haga más pequeño. ¿Listo? Aquí ya empezamos a hablar de tipos de error. Entonces tenemos que si nosotros estamos implementando técnicas de redondeo, aquí pues ya hablamos de redondeo y corte, los agrupamos dentro de un número, dentro de un tipo de errores que denominamos errores de redondeo, ¿sí? Y es básicamente por la forma en la que nosotros representamos esos números. Entonces, si en algún momento no podemos representar un número, fíjense nada más acá con el valor de pi, evidentemente no hay forma de representarlo de forma exacta. Entonces, incluso nuestros sistemas de cómputo utilizan una aproximación de ese valor de pi, por supuesto, con todas sus cifras significativas que le dan una mayor exactitud, pero evidentemente ya se empieza a cometer un error. Entonces, esos errores asociados a la representación numérica, pues son los que denominamos errores de redondeo. Otro tipo de errores que aparecen, y estos pues están más asociados a los procedimientos, son los errores de truncamiento. Entonces, en algún momento en cálculo, de pronto ustedes vieron esas sumas de Riemann para aproximar una integral, y aquí ya estamos cometiendo un error de truncamiento. ¿Por qué? Porque realmente el procedimiento matemático exacto de la integral lo estamos representando con un procedimiento distinto, que es sumar áreas más sencillas, en este caso serían rectángulos, dependiendo pues de unas condiciones que pues sí están asociadas a la función que nosotros queremos integrar, pero donde estamos diciendo, hey, acá utilicemos un número finito de rectángulos o de áreas más pequeñas para calcular esa integral. Y de allí entonces es donde empieza el concepto de errores de truncamiento. Esto puede pasar también en procedimientos iterativos, donde nosotros decimos, dejemos hasta acá, por ejemplo, las series de Taylor, que vamos a ver más adelante, son una forma de representar aproximaciones de números, ¿sí? Asociados a una función, pero evidentemente en algún momento tenemos que parar, no podemos representarlo de forma exacta, y ahí entonces también empezamos a cometer errores de truncamiento. El objetivo siempre va a ser minimizar el error, y digamos que si ponemos en una balanza los errores de redondeo y los errores de truncamiento, lo que tenemos es que no hay un mínimo de uno que no afecte al otro. De allí que tengamos que tratar como de equilibrarlo y buscar un punto intermedio donde no minimicemos cada uno por separado, sino lo que minimizamos es un error total. Entonces, imaginémonos otra vez el ejemplo de las sumas de Riemann, y en ese contexto digamos que estamos integrando una función con 10 rectángulos. Vamos a tener un error asociado de redondeo, un error asociado de truncamiento, ¿sí? Entonces el error de redondeo se refiere a que cada uno de esos rectángulos tiene un ancho específico y hasta cierto punto nosotros podemos representarlo. Mientras que el error de truncamiento se refiere a que yo utilizo
una cantidad finita de rectángulos para representar esa integral. Si yo quiero reducir el error de redondeo, busco un número de pronto más grande, ¿sí? Para evitar que con el uso de números tan pequeños yo empiece a tener problemas por las cifras significativas y por el redondeo. Sin embargo, al utilizar rectángulos más grandes, estoy incrementando el error de truncamiento. ¿Por qué? Porque estaría utilizando menos cantidad de rectángulos para estimar esa integral. Por lo contrario, si yo utilizo rectángulos más pequeños para minimizar ese error de truncamiento, los números con los que voy a operar van a requerir de una mayor cantidad de cifras significativas, lo cual me implicaría aumentar ese error de redondeo. Entonces, siempre vamos a tratar de buscar como el equilibrio entre los dos. Bueno, los métodos lo que hacen es buscar el equilibrio entre los dos para garantizar, de cierta forma, un mínimo en el error total. ¿Sí? Sí. Yo no entendí bien eso de error de truncamiento. A ver, entonces, el error de truncamiento, ¿sí?, se refiere a cuando yo, en lugar de utilizar un procedimiento exacto, empiezo a hacer aproximaciones de ese procedimiento. Las sumas de Riemann, esperen un momento que tengo problemas de internet. Ahora sí, las sumas de Riemann corresponden a una aproximación de un método exacto o de un procedimiento exacto que es la integral. Entonces, cuando yo empiezo a aproximar ya no un número, ya no una cantidad, sino todo un procedimiento, es cuando yo empiezo a hablar de error de truncamiento. No sé si con eso la respuesta pues es satisfactoria o sigue quedando la duda todavía. O sea, profesor, como maneras de acercarse al resultado sin usar un procedimiento. Sí, exacto. Listo, profe. Vamos por acá. Otras fuentes de error pueden ser pues los errores que se pueden cometer al equivocarnos dentro de un procedimiento, los errores que podemos cometer formulando un problema o formulando una aproximación, o los errores que ya están asociados a los datos, ¿sí? Y fíjense que todas estas posibles fuentes de error suelen tener que ver con el ser humano. De pronto esta incertidumbre en los datos sí, de pronto esta incertidumbre en los datos se puede deber a los instrumentos, pero en la mayoría de casos estamos hablando de influencia humana en esas otras posibles fuentes de error. Pueden ocurrir, pero por ahora no nos vamos a interesar mucho en esas. Respecto a lo que me dicen en el chat, sí, los errores van a acompañarnos inevitablemente porque nosotros, bueno, en particular, porque estamos trabajando con aproximaciones. En otro tipo de casos, como el caso de las funciones trigonométricas, esos errores pues también están asociados a la cantidad de información que nosotros podemos representar. Sí, evidentemente si nosotros tomamos esas relaciones de las funciones trigonométricas y si fuéramos estrictos, entonces evidentemente tendríamos una cantidad infinita de cifras que evidentemente es impráctico llevarlo a determinado contexto. Sin embargo, pues nosotros lo que hacemos es
tomar una aproximación y ahí pues ya empezamos a acarrear o a llevar de forma inherente en nuestros procedimientos un error asociado. Por eso, si ustedes recuerdan, en la primera clase yo les comentaba que una de las características de los métodos numéricos es que nos brinden información con respecto al error, porque ese error siempre nos va a estar acompañando, ¿sí? Siempre vamos a tener que lidiar con ese error, pero en la medida en la que nosotros podamos conocer toda la información posible asociada a ese error, pues va a ser mucho más sencillo minimizar, o por lo menos vamos a poder tomar estrategias para corregir esas posibles o estos posibles errores que puedan aparecer pues en determinadas situaciones. Bueno, el error no se queda solamente en los procedimientos o en el dato como tal que nosotros representamos. En la medida en la que nosotros utilizamos esta información para hacer diferentes operaciones, el error se propaga, ¿sí? A eso, ahora vamos a hablar de un poquito de esa propagación del error. Entonces ustedes o nosotros vimos en el ejemplo que, en el ejemplo de la multiplicación, que cada número tenía asociado un error y al hacer la multiplicación, el resultado también empieza a manifestar un error. Eso es lo que conocemos como propagación del error. Y hay pues algunas formas de cuantificarlo o por lo menos de estimarlo. En este caso, pues vamos a mirar cómo se hace para funciones de una sola variable, donde si tenemos una función una función f de x, donde x es una cantidad, una aproximación con la que se hizo o que tiene asociado un error, delta x, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apliquemos la función a esta x, que es una aproximación con un error, evidentemente vamos a tener un error asociado, ¿sí? En ese caso, pues el error, naturalmente, por definición, sería la diferencia entre el valor exacto de la función y el valor de la función utilizando el número aproximado. ¿Listo? Perdón. Entonces, digamos, vamos a ver otro ejemplo para... antes del ejemplo, vamos a mirar formas de estimar ese error asociado a la función. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x y no conocemos el valor exacto de x, no vamos a poderlo evaluar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es usualmente tomar la estimación de x, estimar f de x, ¿sí? Y queremos determinar qué error está asociado a esa función utilizando el valor aproximado. Para eso se utiliza la serie, una de las formas es utilizar la serie de Taylor, que aún no la hemos visto en definición formal, pero por ahora nos bastaría saber que nosotros podremos aproximar esa función f de x como la función evaluada en el valor aproximado, ¿sí? Por eso f de x gorrito, más la derivada de la función evaluada también en ese punto, menos, multiplicado por la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Pero entonces, usualmente nosotros no sabemos cuál es ese valor real y lo que tenemos ya es una estimación de este error,
¿sí? Fíjense que ya estamos hablando de estimaciones sobre estimaciones. Entonces aquí, este x menos x gordo es lo que asociamos como el error de la aproximación de x. Es delta x. Y si reorganizamos los términos, vamos a llegar a que la diferencia entre la función evaluada en el valor real y la función evaluada en el valor aproximado, o sea, delta de f de gorrito, va a ser más o menos, bueno, va a ser aproximadamente igual a la magnitud de la derivada evaluada en ese punto. ¿Listo? Por ahora, de pronto va a ser un poco confuso entender eso. Eso va a ser un poco más claro cuando revisemos la serie de Taylor. ¿Sí? Pero por ahora nos interesa esto. El error asociado a la función evaluada en la aproximación lo podemos estimar si tomamos la magnitud de la derivada por el error asociado. ¿Listo? Entonces, vamos a tener diferentes situaciones donde a veces sí conocemos la función, pero tenemos un valor aproximado con un error. Entonces, aquí fácilmente podemos aplicar esta fórmula directamente. O va a haber situaciones en las que vamos a tener que estimar la derivada de otra forma. ¿Listo? Entonces, por ahora nos interesa entender el concepto. Entonces, imaginémonos que tenemos este problema. De pronto nosotros queremos medir el volumen de una caja que es completamente cúbica. Entonces, lo que hacemos es medir uno de los lados. ¿Sí? Medimos uno de los lados que nos da 2.5 y por la cinta métrica de pronto sabemos que el error es de 1 centímetro. ¿Sí? Por la cinta métrica o por la forma en la que nosotros estamos haciendo la medición, determinamos que ese error asociado es de 1 centímetro. Entonces, la longitud de uno de esos lados va a estar entre 2.49 y 2.51 metros. De esa forma, si calculamos el volumen, que es el lado al cubo, estaríamos esperando que oscile entre estos valores, 15,4382 y 15,8132. Para estimar realmente ese valor de error, lo que hacemos es tomar nuestra derivada, 3x a la 2, la evaluamos en el punto donde obtuvimos la aproximación, 2.5, entonces eso nos da un valor de 18.5, y ahora sí, el delta de f va a ser la magnitud de la derivada, o sea, ese 18.75, por el delta x, que es el error asociado a x, 0.01. Eso nos da 0.1875. Y entonces yo puedo decir f de 2.5 va a ser f de 2.5, es decir, del valor que yo medí. Eso es 2.5 al cubo, pero asociado con una incertidumbre de más o menos 0.1875, que si lo estimamos o si lo calculamos, van a ser valores muy cercanos a los que yo obtuve diciendo f de 2.49 y f de 2.51. Sin embargo, este es el procedimiento correcto de hacerlo, ¿sí? Porque este error no necesariamente me implica que voy a tener estos resultados. Entonces aquí lo que voy a obtener es un rango que me determina, bueno, este es el valor verdadero que lo podemos estimar entre este y este valor. Eso lo podemos hacer de la misma forma para funciones de más de una variable. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a tener es simplemente en lugar de la derivada por el error, vamos a tener la derivada parcial respecto a cada variable por el error asociado a cada variable. ¿Sí? Entonces este es el caso de dos variables, la derivada de f respecto a u por delta u, la derivada de f respecto a b por delta b,
Y en el caso de n variables, pues la derivada de f respecto a x1 por delta x1, derivada de f respecto a x2 por delta x2, y así sucesivamente con las n variables. Vamos a mirar de pronto otro ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Entonces, esta fórmula nos va a permitir determinar la deflexión de la punta de un mástil en un bote de vela. Entonces vamos a tener cantidades asociadas como la carga lateral o la fuerza, la altura, un módulo de elasticidad y el momento de inercia. Entonces, cada una de esas mediciones, yo tengo su valor, pero también tengo un error asociado, ¿sí? Aquí puedo calcular o puedo estimar ese error porcentual. Si yo tomo el error, que ya sé cuánto es, y lo divido por el valor verdadero. Entonces recuerden el error relativo, lo multiplico por 100 para que me dé error relativo porcentual. Y tengo una medición, un error, bueno, en este caso pues un error porcentual que me va a permitir hacer comparaciones. Pero tengo, por ahora lo que me interesa es la medición y el error. Entonces, para nosotros poder calcular el error ya en el valor de la deflexión Y, lo que hacemos es, de acuerdo al procedimiento que acabamos de ver, calcular las derivadas parciales de cada uno, con respecto a cada una de esas variables. ¿Sí? Evaluamos con los valores que están acá. Entonces aquí vamos a tener la derivada parcial de Y respecto a F, pues me da una cantidad. Aquí yo evalúo L, el A4, 8 por E por I, y eso me da un valor 0.0112. Lo mismo va a pasar con las otras derivadas parciales. Vamos a obtener un valor, si reemplazamos todas estas mediciones que tenemos acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los 4 valores correspondientes a las 4 derivadas parciales, porque tenemos 4 variables. Y luego esas derivadas parciales las metemos acá en esta fórmula, donde tenemos derivada parcial de Y respecto a F por delta F. ¿Y quién es ese delta F? Pues el error que tenemos acá. Entonces ese error es 2. La derivada, perdón, no, para este lado. Ese error es 2. La derivada respecto a F es 0.0112. Entonces, si lo multiplico por 2, me va a quedar 0.0224, que sería este término. Y lo mismo hago con los demás. La derivada parcial de Y respecto a L es esta. Y aquí la multiplico por delta L, o sea, por el error asociado a la medición en la altura. El error fue de 0.1. Entonces ahí va ese 0.1. Y lo mismo hago con el módulo de elasticidad, la derivada parcial de la deflexión o de Y con respecto a E, que es el módulo de elasticidad. A eso lo multiplico por el error cometido cuando se midió ese módulo de elasticidad. Y me queda acá la derivada parcial de Y o la deflexión con respecto al momento de inercia I, multiplicado por el error en la estimación de ese momento de inercia, que es delta I. Entonces, si hacemos la operación, vamos a llegar a este valor de delta Y, 0.0394. Y si hacemos el cálculo además de cuál es el verdadero valor, bueno, cuál es el valor de Y con estos valores, tenemos que el valor de Y es de 0,5625. Entonces aquí tenemos ya la Y, tenemos ese delta Y que me va a permitir decirle, bueno, puede estar esto por encima, o sea, puede ser 0.56 más 0.03, o puede ser 0.56 menos 0.03. Puede estar por encima o por debajo, y ese delta Y es el que me asocia el error que se puede cometer
cuando hacemos la medición, cuando hacemos el cálculo con estas mediciones que tienen estos errores asociados. Bien. Incluso nosotros podríamos calcular ese error en porcentaje. Vamos a, pues voy a utilizar MATLAB, pero MATLAB como calculadora solamente. Listo, entonces lo que tenemos acá es delta Y con 0.0394 de Y va a ser mi variable delta Y, 0.0394 y Y es 0.5625. Entonces, el valor de Y mínimo va a ser Y menos delta Y. Sí, igual que lo hicimos acá con el ejemplo. Con el ejemplo este de una sola variable. Sí, el verdadero valor se estima entre esto y esto. Entonces aquí lo que haríamos sería algo similar. Y mínimo, 0.52. Y máximo estaría asociado a Y más delta Y. Entonces, nosotros podemos decir, la deflexión va a estar entre 0.52 y 0.60. Ah, ok. Puse 0.5626 y era 0.5625. Entonces vamos a volverlo a mirar. Delta Y ya lo habíamos guardado. Y 0.5625. Y mínimo es Y menos delta Y. Y Y máximo es Y más delta Y. ¿Sí? Entonces aquí podemos anotar eso. Y por acá insertemos, copiemos este. Y mínimo, dijimos que era 0.52. Perdón, esto no es. Acá, 0.5231. Y máximo es 0.6019. Que era lo mismo que decir, aquí sí voy a poner la ecuación para que me quede más fácil escribir el símbolo, que Y, bueno, de hecho Y minúscula es 0.5625 más o menos 0.0394. ¿Listo? Otra vez me metí acá. Y nos quedaría estimar entonces el error. Bueno, el error absoluto vimos que es básicamente de Y. Pero el error relativo va a ser el error absoluto de Y sobre el valor Y 0.07, que lo puedo estimar
como un error relativo porcentual, multiplicándolo por el 100%. Y vemos que el error es de un 7%. ¿Sí? Entonces, acá podemos ubicar. Fíjense cómo aumentó el error, porque aquí el error máximo era de 4% y de hecho los otros tres eran de 1% o menos. Pero, digamos, el hecho aquí de que los errores se propagan dependiendo de las operaciones, nos indicó que al finalizar yo obtengo un error de 7%. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la propagación del error. Evidentemente, se cometen algunos errores o no se cometen, digamos, se tienen esos errores aquí asociados a cada una de las variables y al final, después de un procedimiento, lo que tenemos es un error al final que se ha propagado. Sí, en este caso, pues resultó ser mayor, que suele ser la mayoría de los casos. Acá entonces tenemos algunos errores estimados asociados a diferentes operaciones sencillas. Entonces, estos errores estimados aparecen a partir de esta expresión, ¿sí? De la derivada parcial respecto a cada error. Tenemos el error asociado de la suma, pues es la suma de los errores. Lo mismo pasa con la resta. Fíjense que con la multiplicación aparece como si fuera, o bueno, lo que aparece, digamos, de forma cruzada, como que la magnitud de U solita por el error de la otra variable B. Y aquí la magnitud de B solita por el error de la otra variable U. Y en la división pues aparece además un término acá en el denominador, asociado pues también al denominador. ¿Listo? Digamos que aquí pues lo que podemos ver es que evidentemente al aplicar diferentes operaciones, el error se va a empezar a propagar y posiblemente vaya a aumentar en la medida en la que nosotros seguimos haciendo diferentes cálculos. De ahí pues la importancia de minimizar el error, incluso desde estos primeros valores, desde las primeras variables que estamos utilizando, para que al final, aunque estos errores aumenten, sigamos estando dentro de un rango de tolerancia aceptable del error. Profe, que si el error de la sustracción también es una suma. Sí, el error de la sustracción también es una suma. De hecho, lo tenemos, digamos, acá. Esa sustracción o esa resta es la función de U estimado menos B estimado. La derivada con respecto a U de U más B, pues va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 1. La derivada de U más B con respecto a B también es 1. Entonces en las magnitudes de las derivadas vamos a tener 1. Y aquí ya por definición, bueno, perdón, la derivada con respecto a B sería menos 1. ¿Sí? Entonces, voy a ver si lo puedo poner por aquí. U menos B. Vamos a cambiarle acá el color. Acá. F es igual a U menos B. Entonces, no sé si aquí funciona, sí, pero me toca ponerle. No, esto no funciona.
Tiene una forma derivada así, porque viene precisamente de esa estructura de la derivada parcial. Entonces, de hecho ahí ya venía. La derivada de f respecto a u es u, ¿cierto? Voy a poner otra flechita aquí para marcar diferencia. Y la derivada de f respecto a b es menos 1. Perdón, aquí es 1. Y aquí es menos 1. Pero, como tomamos el valor absoluto, este menos se pierde. Este aquí sigue siendo positivo. Y me queda delta u más delta b, que es la que vemos aquí en esta imagen. ¿Listo? ¿Claro o confuso todavía? De todas maneras, nosotros no vamos a estar trabajando normalmente con estas operaciones así básicas. Vamos a tener usualmente funciones que son combinaciones de esas operaciones básicas, y lo que vamos a estar haciendo usualmente es aplicar este procedimiento. ¿Sí? Lo mismo, pues, si vamos a trabajar con una sola variable, vamos a tener la derivada por el error. ¿Listo? De todas maneras, todo esto son solo estimaciones. Esta no es la forma exacta. De hecho, por aquí, precisamente por eso tenemos ese símbolo de aproximadamente, porque esas aproximaciones o esas estimaciones parten de la expansión en series de Taylor de una función. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar la serie de Taylor para la próxima sesión. Yo tengo que retirarme un poquito temprano, por eso no hice la pausa de hoy de mitad de clase, porque tengo una cita. Entonces, creo que pues podemos dejar hasta ahí. Continuamos con la serie de Taylor el viernes. Y ahí ya cuando empecemos a ver la serie de Taylor, pues vamos a entender un poquito mejor de dónde salen estas expresiones. Esa y esta. Para estimar ese error de propagación. ¿Listo? No sé si queda alguna última pregunta. Profe, ¿usted va a subir estas diapositivas como para ir mirando eso? Sí, claro. Ahorita las subo si alcanzo. Y si no, pues en el transcurso del día las estoy subiendo. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Listo. No sé si entonces tengan alguna otra inquietud. Y si no, entonces así terminamos por hoy. Y nos encontramos el viernes. ¿Listo? Listo, bro. Vale, Listo, muchachos. profe. Entonces, hasta luego. Que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Igual, Y gracias. nos estamos comunicando. ¿Listo? Chao. Vale, profe, muchas Profe, hasta gracias. luego, gracias.